a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué es, desde una perspectiva bíblica, el orgullo? ¿Qué es, desde una perspectiva bíblica, el orgullo? ¿Cómo podemos identificar si hay raíces de orgullo en nuestros corazones? Y aquí necesito que estés muy atento para que justamente puedas identificar si hay raíces de orgullo que Dios tiene que tratar contigo y cómo librarnos de esas raíces. Si identificamos que hay raíces de orgullo en nosotros, entonces, ¿cómo podemos librarnos de ellas? Habiendo dicho esto, acompáñame a Esther, por favor, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir por secciones. Entonces voy a darle primero lectura al versículo 1 al 4. Esther, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Los primeros versículos nos hablan de Asuero, un rey que heredó el reino de su padre Darío. Ahora, Darío fue el rey que, como lo vimos hace un par de semanas atrás, cuando estudiamos el libro de Esdras, autorizó que se continuara con la reconstrucción del templo y de la ciudad después de 16 años que dicha obra estuvo detenida. Y no solamente autorizó el que nuevamente se levantaran o se continuara con la reconstrucción del templo y de la ciudad, sino que además ordenó que la construcción se financiara con los impuestos del imperio. Si estuviste hace 2 semanas atrás con nosotros, recuerdas que cuando estudiamos Esdras, dice que una vez que Ageo, viene con el mensaje de Dios, Zorobabel y Jesúa se levantan y vuelven a animar al pueblo para retomar la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y dice que al momento de comenzar, autoridades persas vienen y les preguntan: hey, ¿quién les autorizó levantar esta obra? Y entonces Zorobabel y Jesúa dice: de acuerdo a lo que Ciro había ordenado que se hiciera. Entonces, Darío, ¿no? Entonces, le dicen esto a las autoridades persas, van con Darío. Darío dice: a ver, que examinen, pregunten, investiguen si es verdad que Ciro ordenó esto, y encuentran los escritos donde estaba el permiso que autorizaba a los judíos regresar de Babilonia a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo y la ciudad. Entonces, si ponemos la historia en orden cronológico, vamos a encontrar que se desarrolló de esta manera. Bajo el reinado de Cirio, el imperio persa conquista Babilonia, o más bien, déjame dar un paso atrás. Si ponemos en orden cronológico el orden de la historia, vamos a encontrar que Babilonia se levanta como imperio, conquista Jerusalén, se los llevan como esclavos a Babilonia,
Después de un tiempo, Dios permite que el imperio persa se levante, tome fuerza, conquiste Babilonia y a través de Ciro se decrete que el pueblo judío puede regresar de Babilonia a Jerusalén con el propósito, y ahí entra Nehemías, ¿no?, en la historia, pero con el propósito de que el pueblo regrese a edificar el templo y la ciudad. Entonces, por un lado tenemos a Ciro, y luego bajo el reinado de Darío se autoriza que después de 16 años, como ya lo mencioné, en que la obra está detenida, se retome la reconstrucción y se le den los recursos necesarios para terminar la obra. Entonces, tenemos a Ciro, tenemos a Darío, y 35 años después, Asuero es quien ocupa el trono una vez que Darío muere. Esos tres personajes son centrales en la historia de redención del pueblo de Israel: Ciro, Darío y Asuero. Ahora, de acuerdo a la evidencia histórica, sabemos que los primeros años del reinado de Asuero no fueron sencillos, ya que aunque era un imperio, el imperio más poderoso de la época, que tenía dominio sobre básicamente todo el mundo conocido en esa época. Si te fijas, dice que Asuero dominaba o gobernaba desde la India hasta Etiopía sobre 27 provincias. Entonces estamos hablando básicamente de extremo a extremo, donde Asuero gobernaba. Pero a pesar de eso, en los primeros años existieron conflictos y rebeliones internas que Asuero necesitó resolver. Ahora, esto es muy importante también, porque aunque una parte del pueblo de Israel decidió regresar de Babilonia a Jerusalén, cuando Ciro decretó que podían hacerlo, hubo un grupo que decidió permanecer en Babilonia, o en este caso ya territorio persa, quedando dispersos entre las diferentes ciudades o provincias del imperio. Entonces, aunque cuando Ciro conquista Babilonia y ordena o da autorización para que el pueblo de Israel regrese nuevamente a Jerusalén, hubo un grupo importante que decidió quedarse en el territorio persa. Entonces, históricamente, y perdón que sea tan así, pero es necesario para poder comprender lo que está pasando. Pero históricamente, mientras que una parte importante del pueblo de Israel está trabajando y avanzando en la reconstrucción de la ciudad, que para este tiempo el templo ya había sido terminado, otro pequeño grupo se encuentra en territorio persa viviendo bajo la autoridad y el poder de Asuero. Entonces, pregunta de examen. Lo tenemos a un grupo establecido nuevamente en Jerusalén, trabajando, reconstruyendo la ciudad, y a otro pequeño grupo disperso entre las 27 provincias del imperio persa. Ahora, es interesante, porque dice el texto que el banquete que se ofreció para establecer a Asuero en el trono se extendió por 180 días. 180 días, es decir, 6 meses en el que los príncipes, gobernadores, oficiales militares y personas importantes y poderosas del reino
tuvieron acceso a la riqueza, el lujo y la generosidad del rey. 6 meses, gente entrando y saliendo del palacio, teniendo acceso a todo lo que el rey disponía. Ahora, si te fijas, de acuerdo al versículo 4, el banquete tenía como propósito algo muy específico. Dice el versículo 4 que durante este tiempo todos vieran la grandeza, el poder y la gloria de su imperio. Ese era el propósito del banquete que duró 6 meses. Mira cómo lo dice el versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. 180 días. Y sabes, creo que esto nos revela mucho del corazón de Asuero. Y déjame explicarte por qué. Porque de acuerdo a las evidencias históricas, los reyes organizaban banquetes en los que se trataban temas políticos, banquetes en los que se establecían alianzas, se planeaban estrategias. El problema con Asuero es que detrás de toda esta celebración encontramos a un hombre en el que profundas raíces de orgullo dominan y dirigen su corazón. Déjame repetirte eso. Aunque era normal que reyes ofrecieran banquetes, y en estos banquetes se hablaba de política, de negocios, de tratados, el banquete que Asuero organiza, más allá de establecer estos temas, como nos lo dice el versículo 4, tenía como propósito que todos vieran la grandeza de su imperio, que todos vieran el brillo y la magnificencia de su poder. Y esto se hace evidente cuando el autor del libro, que muy probablemente es Esdras, nos da testimonio de que el banquete tenía como propósito justamente esto que te estoy mencionando, que los demás contemplen su riqueza, reconozcan su poder y admiren la grandeza de su reino. Y no solo eso, sino que era tanto el orgullo del rey, que dice el texto que la celebración se extiende por 7 días más con otro banquete para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, que se encontraba en la capital de Susa. Mira cómo lo dicen los siguientes versículos. Versículo 5. Y cumpliendo estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y mira las características de este banquete. El pabellón era de blanco, verde y azul, que de acuerdo, el pabellón se refiere como a la carpa que se había puesto en el jardín del palacio. Y de acuerdo a las evidencias históricas, el blanco, el verde y el azul eran los colores tradicionales del imperio persa, ¿no? Por eso esos colores. Tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro, es decir, en lugar de que estuvieran sentados en sillas como las que tenemos ahorita, unas medias chuecas, otras ya despegándosele el respaldo, dice que las sillas o los respaldos, las sillas o las bancas eran de oro y de plata, sobre losado de porfido y de mármol y de alabastros y de jacinto.
Y el versículo 7 creo que es lo más impresionante. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciesen según la voluntad de cada uno. Entonces, imagínate lo que fueron esos ya no solamente 180 días, sino que ahora le agregamos 7 días más de celebración, de lujo, de comida, de vino, de gente entrando y saliendo del palacio, honrando, admirando, reconociendo la grandeza de Asuero. Pregunta, ¿cómo crees que se sentía Asuero en ese momento? ¿Cómo crees que estaría el ánimo de un hombre que básicamente todo un imperio venía a su casa para reconocerlo, para admirarlo, para decirle: rey, qué generoso eres? ¡Wow, rey! Gracias por la comida, por el banquete, por el vino que nos has ofrecido. ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre en ese momento? Y es interesante, porque el orgullo distorsiona nuestra identidad, nos convence de que nuestro valor depende de lo que poseemos. El orgullo nos convence de que nuestro valor está en lo que podemos lograr o en lo que podemos controlar. El orgullo nos hace interpretar la realidad como si nosotros fuéramos el centro de la historia. ¿Te das cuenta? El orgullo nos hace reinterpretar la forma en la que vemos las cosas, creyendo que somos el centro de la historia. O como lo dijera un pastor que conocí hace muchos años, el orgullo nos hace creer que somos la última Coca-Cola en el desierto. Así. Y definitivamente es algo que necesitamos considerar, porque desde una perspectiva bíblica podemos definir el orgullo como la inclinación del corazón a colocarnos en el centro, creyendo que nuestros deseos y nuestras expectativas son las que deben determinar la manera en la que los demás deben actuar y cómo tienen que hacer todas las cosas. Eso es lo que hace el orgullo. Inclina nuestro corazón, haciéndonos creer que somos el centro, creyendo que nuestros deseos y que nuestras expectativas son las que determinan cómo tienen que ser todas las cosas y cómo los demás tienen que actuar alrededor de estas cosas, de nuestros deseos y nuestras expectativas. Es decir, el orgullo no solo nos lleva a vivir con la falsa ilusión de querer tener el control de todas las cosas, sino también a demandar el que los demás satisfagan nuestros deseos y expectativas y se sujeten a nuestra voluntad. Y esa es la razón, ojo, esa es la razón por la que nos ofendemos tan fácilmente cuando no somos tratados como creemos que deberíamos de ser tratados. Es el orgullo lo que hace que respondamos en frustración o en decepción cuando se nos demanda algo que involucra renunciar a nuestra comodidad. Porque yo soy el centro y todas las cosas deben girar y acomodarse para que mis deseos y mis expectativas sean llenadas.
Y cuando las cosas no giran alrededor de lo que yo quiero o espero, entonces exploto en ira, exploto en frustración, me desanimo, abandono todo, reniego y demás. Porque mis expectativas no fueron satisfechas. Porque mis deseos no fueron cumplidos por otros. ¿Te das cuenta? Porque el orgullo siempre nos lleva a creer que todo gira alrededor de nuestros deseos y nuestras expectativas. Siempre. Y mira cómo justamente esa raíz de orgullo en Asuero lo lleva a no solamente querer reconocimiento y honra. Por eso te hacía la pregunta, ¿cómo crees que estaba el corazón de ese hombre después de 187 días de que todo el mundo venía y lo alababa y lo... ¿Cómo estaba? Y creo que no hay corazón humano que tenga la capacidad de soportar tanto halago y tanta honra y tanta exaltación. Porque sabes, como criaturas creadas, por eso ha sido el tema de esta mañana, como criaturas creadas, no fuimos diseñados para ser alabados, honrados o exaltados. Como criaturas creadas, fuimos creadas, valga la redundancia, para honrar, adorar y exaltar a aquel que nos creó. Entonces, mira cómo la raíz de orgullo en Asuero lo lleva a ya no solamente conformarse con ser reconocido y honrado, sino que ahora busca que aquellos que están alrededor de él actúen como él desea y llenen sus expectativas. Versículos del 9 al 12. Entonces, después de que están en este banquete por 187 días, dice el versículo 9, asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Es decir, mientras que la pachanga está allá a todo lo que da, ¿no? Con el punchis punchis, ¿no? Con música moderna, las mujeres están acá, en el spa, con pepinos en los ojos, ¿no? Poniéndose uñas, un diamante, ¿cómo? Swarovski, ¿no? Y tantas cosas que se ponen las mujeres. Dice, entonces, en la casa del rey Asuero, versículo 10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos, y pon atención a esa parte, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Te das cuenta? El hecho de que Asuero mandara a traer a Vasti no era porque quería su compañía. El hecho de que el rey Asuero mandara a traer a su esposa Vasti no es porque estaba ansioso por compartir con ella ese momento, sino porque una vez más, y el texto es claro, quería simplemente mostrar a los pueblos y príncipes su belleza. Es decir, en ese momento Vasti deja de ser vista como la reina, como la esposa del rey, para convertirse en algo que Asuero desea mostrar, para seguir exaltando su propia grandeza.
Y aquí podemos ver, cómo mientras las expectativas y los deseos de Asuero eran satisfechas al reconocer la admiración y el reconocimiento de todo el imperio, mientras todo el mundo estaba a la orden de su majestad, todo marchaba en aparente paz, todo era alegría, mientras todos venían delante de Asuero y le decían: oh Asuero, qué generoso eres. Todo era diversión, generosidad. Pero cuando alguien, en este caso Vasti, se interpuso en sus deseos y se negó a llenar sus expectativas, hizo evidente lo que realmente había en su corazón. Y lo que durante 187 días había sido fiesta, celebración y alegría, así, en un instante, cuando el orgullo de Asuero fue herido, dice el texto que todo cambió por enojo y una ira explosiva. Así. Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque un simple no fue suficiente para hacer evidente la vulnerabilidad de un rey que, aunque tenía fama, que aunque tenía poder, que aunque tenía autoridad, que aunque tenía riquezas, que aunque gobernaba de extremo a extremo el mundo conocido en ese momento, era alguien que era incapaz de gobernar y tener dominio sobre su propio corazón, sobre sus propias emociones. Y en lugar de ver a un rey respondiendo con sabiduría y dominio propio, lo encontramos encendido en ira, como dice el texto. Que esta palabra encendió no habla simplemente de un disgusto o un enojo o una molestia. O se encendió en ira, nos habla de una emoción descontrolada que consume su interior. Yo no me imagino la reacción de Asuero cuando los eunucos llegaron a decirle: dice Vasti que no va a venir. Para mí fue como, o no sé, me imagino la escena, Asuero gritando y ¡ah! ¿Qué le pasa a esa mujer? Soy Asuero, que no sabe quién soy yo. ¿No? Eso no lo dice la Biblia, entonces es interpretación, tómalo como eso. Pero el hecho de que el autor del libro nos diga que se encendió en ira, nos permite interpretar cómo fue la reacción de este hombre. Entonces quiero que medites en esto. Pero, ¿cómo respondes cuando las cosas no son como esperas? Cuando tus expectativas no son llenadas, o te enfrentas con un no ante algo que quieres. ¿Cómo respondes a eso? ¿A dónde te lleva ese tipo de respuestas? Y es interesante porque Santiago, en el capítulo 4 de su carta, plantea una pregunta que nos lleva justamente a reflexionar en eso. Mira cómo lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Dice Santiago, ¿acaso no vienen? Si me regresas tantito, ¿acaso no vienen de sus pasiones, de sus deseos, los cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. ¿Te das cuenta? La Biblia es clara en este punto. Y muchas veces los conflictos, las peleas, las divisiones
son el fruto de un orgullo que ha convertido los deseos y expectativas en exigencias que otros tienen que cumplir. Las peleas, los conflictos, las divisiones, muchas veces son una señal de que hemos elevado nuestros deseos y expectativas a un nivel de demanda, donde los otros tienen que cumplirlas sí o sí. Mira, y como dijera el apóstol Pablo, de los pecadores soy el primero. Y en un punto Dios tuvo que confrontarme justamente con esto, porque hace algunos años atrás, cada vez que yo venía con mi esposa a platicarle alguna idea, algún plan, alguna propuesta para el ministerio o para nosotros mismos como familia, ¿no? Oye, amor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no invitamos a esta persona para que nos dé un taller de esto? Oye, amor, ¿por qué no vamos de vacaciones y vamos acá y luego acá y mira? Y cada vez que yo venía con una propuesta como esta, generalmente su respuesta era: ¿suena bien? Vamos a orarlo y que Dios nos dirija. ¿Ya? Suena bien, vamos a orarlo y a ver qué Dios quiere que hagamos. Y aunque era una respuesta sabia y bíblica, en ese momento generaba en mí un enojo y un desánimo que honestamente no tenían sentido. En mi mente, y repito, en mi mente, ese vamos a orarlo sonaba como, no suena tan bien. En mi mente, ese vamos a orarlo sonaba como un, no me interesa hacer lo que me estás proponiendo hacer. No quiero hacerlo. Y cada vez que hablábamos de cosas así, y cada vez que mi esposa me daba esa respuesta, yo terminaba enojado, frustrado, desanimado, sintiendo que no tenía autoridad. Y eso evidentemente provocó que hiciera cosas sin consultarla a ella o no haciendo nada. ¿Para qué le digo? Si ya sé cuál va a ser su respuesta, vamos a orarlo. ¿Para qué lo hago? Si yo sé que no voy a tener su apoyo cuando lo necesito, porque me va a decir, vamos a orarlo. Y sabes, cuando tienes al Espíritu Santo, no te deja pecar a gusto, ¿no? Y yo sabía que había algo que no estaba bien en mi reacción. Yo sabía o yo sentía que el hecho de que mi esposa dijera vamos a orarlo y que yo me enojara, me hablaba de que era una actitud ni sana ni madura en mí. Y en ese sentido, el Espíritu Santo me confrontó y me hizo entender que el problema no era la respuesta de mi esposa. El Espíritu Santo me hizo entender que el problema era que cuando yo llegaba con una idea, en realidad no estaba buscando discernir junto con ella la voluntad de Dios, sino que lo que yo estaba buscando era que mis planes o mis ideas avanzaran sin obstáculos ni opiniones que cuestionaran lo que yo quería hacer. El Espíritu Santo me hizo entender que lo que yo quería es que cuando yo llegara con un plan, mi esposa me dijera, wow, eres el más inteligente, eres el más espiritual, eres el más creativo del mundo, vamos a hacerlo. Eso era lo que en el fondo yo esperaba encontrarme. ¿Te das cuenta?
Y fue ahí donde el Espíritu me hizo ver la raíz de orgullo en mi corazón. Y tienes que saber esto, el problema no son los deseos ni las expectativas en sí mismas. El problema no está en que yo quiera o necesite contar con el apoyo de mi esposa. El problema no está en que quiera hacer determinadas cosas. El problema es cuando permitimos que el orgullo eleve esas cosas a un nivel de demanda. Porque es ahí donde vamos a buscar que sean satisfechas sin importar el costo o las consecuencias que puedan llegar a generar, con tal de que sean satisfechas las cosas que yo quiero. Ese es el problema. Cuando mis deseos y mis expectativas las coloco aquí, al nivel de demanda, donde todos están para cumplir lo que yo quiero que sea hecho. Entonces quiero que veas lo profundo de esto. Porque el orgullo corrompe nuestro discernimiento y nos lleva a tomar decisiones apresuradas e impulsadas por esos mismos deseos. Sin considerar el daño, ojo, sin considerar el daño que puedan generarnos a nosotros mismos o a quienes nos rodean. Y esto es lo que vemos en Asuero y la decisión que toma a partir de que Vasti se interpone en sus deseos y se niega a venir delante de él. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaba junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena y Mecumán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media. Chécate, era una ley que no estaba, pero que ahora Memucán está sugiriendo que se legisle, ¿no? Para que no sea quebrantado. Versículo 19, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Versículo 20, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Versículo 21, y marca esa palabra con la que inicia el versículo 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Agradó al rey. ¿Te das cuenta cómo el orgullo herido de un rey hizo que fuera movido por un consejo que, y ojo con esto, el orgullo herido de un rey hizo que fuera movido por un consejo
que en lugar de confrontar su corazón y llamarlo a actuar con sabiduría, prudencia y dominio propio, reforzó la idea de que el problema estaba en la actitud de Vasti y no en lo que en su orgullo él estaba demandando. El orgullo herido lo llevó a mover, a considerar, a encontrar satisfacción en un consejo que desviaba la atención de lo que él había demandado para poner la atención en lo que otro había hecho. Y quiero que medites en esto, porque es muy claro cómo el orgullo se vuelve un obstáculo que impide el que nos examinemos a nosotros mismos, porque nos hace creer que el problema siempre está afuera y rara vez en nuestras respuestas o en nuestras reacciones. El orgullo siempre nos lleva a creer que el problema son los demás. Es que si no me hicieran enojar, hago las cosas con mala actitud porque no me gustó cómo me las pidieron. Si me hubieran hablado bien, las hago con buena actitud, pero como vienen aquí y con su carota, pues, yo también. Y definitivamente una de las cosas más peligrosas a la que podamos enfrentarnos es a permitir que el orgullo nos lleve a justificar nuestras acciones y a buscar culpable fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque al justificarnos y al no tomar la responsabilidad de nuestras decisiones, de nuestras conductas o nuestras reacciones, también quitamos de nuestra vista la necesidad del arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Cuando no soy responsable de la forma en la que reaccioné o de la respuesta que di, entonces no veo necesidad de arrepentirme. ¿Para qué? Si no fue mi culpa que yo respondiera así. Si no fue mi culpa el que yo respondiera en ira y en enojo, de que tengo que arrepentirme. Y creo que esta es la clave, porque cuando no tenemos la convicción de caminar en arrepentimiento, entonces tampoco será una prioridad el buscar que Dios trate con el orgullo que hay en nosotros. Si no tengo la necesidad de arrepentirme, entonces tampoco veo la necesidad de que Dios trate con una raíz de orgullo en mi corazón. Por eso dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados, el que los justifica, no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, déjame aclarar este punto. Pero eso no significa que ignoremos o que debemos tolerar cuando alguien no está cumpliendo con lo que debería cumplir o cuando haya una actitud cuestionable de la otra persona. No. Aquí el tema no es si Vasti hizo bien o no en ir o no en ir. Eso, la Biblia no nos habla de eso. Entonces, es verdad, creo que no debemos confundir las cosas y no debemos estar tolerando cuando la otra persona no está haciendo lo que debería o cuando su actitud no es la correcta hacia nosotros y decir, pues ya ni modo. No. La Biblia nos llama a ser sabios y a discernir correctamente las cosas y a confrontar con gracia y con verdad cuando es necesario confrontar. Pero también nos enseña que antes de señalar lo que está mal en los demás,
debemos permitir que el Espíritu Santo nos examine y nos muestre lo que necesita ser renovado en nosotros. ¿Te das cuenta la diferencia? Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 7. Quita primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver bien. Y entonces le ayudes a tu hermano a quitarse la paja que está en su ojo. Entonces no es que ignoremos, no es que dejemos pasar por alto cuando las actitudes de los demás no son correctas, pero eso no quita el que nuestras respuestas o el cómo reaccionamos revele una raíz profunda de orgullo en nosotros. ¿Te das cuenta? Y déjame repetirte eso. Es posible que la otra persona realmente tenga una actitud incorrecta, pero eso no quita el que nuestra respuesta revele una raíz profunda de orgullo. Entonces no lo sé, pero es probable que lo que hoy estás viviendo haya sido permitido por Dios, no para hacer tu vida más difícil, no para tu destrucción o porque Él está en tu contra. Al contrario, es para que a través de tu reacción o tu respuesta al ser expuesto a estas cosas puedas evaluar si hay raíces de orgullo que de otra manera hubieran permanecido ocultas. Que puedas enfrentarte ante situaciones donde te encuentras con un no, con situaciones en donde vamos a orar para que puedas darte cuenta de esa raíz de orgullo en tu corazón que de otra manera no hubieras podido identificar. Entonces, pastor, creo que puedo reconocer una raíz de orgullo en mi corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Santiago 4:6 dice, pero la gracia que nos es dada es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y esa es la esperanza del Evangelio, que en Dios encontramos la gracia que necesitamos para reconocer nuestra verdadera necesidad. Que en Dios podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para venir delante de Él y decirle, Señor, ¿qué no estoy viendo en mí? Padre, ¿por qué mi respuesta a esto de esta manera? Porque la paz, la tranquilidad, el gozo que traía cargando cuando me encontré con esta persona se esfumó tan rápido. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué está mal en mí? Que necesito ser cambiado. Porque mira, el orgullo nos da una lupa. ¿Para qué sirve una lupa? Y así vamos por la vida. Agrandando lo que está mal en otros. Pero lo que hoy necesitamos no es una lupa, sino un espejo que nos ayude a ver lo que está mal aquí, en nosotros, antes que andar con la lupa. Entonces, necesitamos acercarnos a Dios en humildad y pedirle que examine nuestros corazones, que nos permita ver lo que no estamos viendo y que haga la obra que solamente Él puede hacer en nosotros.